Muy buenas, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a trabajar con el incremento o la disminución de una variable. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Lo primero que vamos a hablar es sobre qué son los cambios de una variable y cómo puedo denotarlos. Tenemos acá que dice, cuando una variable x toma un valor inicial, x1, y luego otro valor, x2 podría ser. Se dice que el cambio de la variable x está de la siguiente forma, y tenemos aquí esta fórmula. Vemos que ese triangulito x, ese triangulito es una letra que llamamos delta. Entonces sería delta x o cambio en x, y está dada por la fórmula x2 menos x1. Es decir, restarle al segundo momento el primer momento. Recordar que si el cambio que se hace es un incremento, es decir, x2 más grande que x1, el cambio va a ser positivo. Si en cambio lo que hay es una disminución, o sea, x2 menor que x1, lo que va a haber es un cambio negativo. Vamos a ver cómo esto afecta lo que son las funciones de ingreso, utilidad y costo de una empresa. Dice, si la compañía Solcra conoce que la función de costo está modelada de la siguiente forma. C de x es igual a 2x a la 3 más x a la 2 más 15. Además, que la función de ingreso está dada de la siguiente manera. Me dice que es y de x, o sea, la función de ingreso es 3x elevado a la 3 más 5x menos 10. Me dice, determina el incremento en el ingreso, en el costo y en la utilidad si la producción aumenta de 110 a 145 unidades. Observemos que en este caso hay un aumento de 110 a 145. Se espera entonces que el incremento en el costo, la utilidad y el ingreso sea positivo. Vamos a la pizarra a resolver este ejemplo. Muy bien, teníamos acá nuestra función de costos y nuestra función de ingresos. Y teníamos que x1 iba a ser 100, 110, recordemos. 110 iba a ser la función de el valor de x en el primer momento. Luego x2 va a ser 145, o sea, el valor de x en el segundo momento. Eso quiere decir la producción en el primer momento y el aumento en producción. La pregunta es, el incremento en el ingreso, el costo y la utilidad. Entonces, para determinar el incremento en el ingreso, vamos a trabajar con este primero. Vamos a llamar entonces delta I, que sabemos que es el incremento en el ingreso. El delta I, o el incremento en el ingreso, lo vamos a trabajar a partir de lo que es el delta X. Recordar que el delta X es igual a 145 menos 110. Esto va a ser igual a 35. Entonces tenemos que calcular nuestro delta I, nuestro ingreso, de la siguiente manera. Sería el ingreso evaluado en el segundo momento, o sea, cuando la producción es de 145, menos el ingreso evaluado en el primer momento, es decir, cuando la producción era de 110. Hay que evaluar nuestra función de ingreso con 145, luego con 110 y hacer el resto. Por lo tanto, podemos, para no hacer un despliegue aquí muy grande, lo que podemos hacer es evaluar por aparte el I, o sea, el ingreso cuando se producen 145 unidades. Esto es recordar que es sustituir el valor de X que teníamos inicialmente acá por 145. Entonces sería 3 y en vez de X voy a colocar 145, esto elevado a la 3, más 5x, pero en vez de x voy a escribir 145. Recordar lo que estamos haciendo es una evaluación o sustitución. Menos 10. Podemos meter esto en nuestra calculadora y tenemos que nuestro resultado va a ser 146.590. Ese va a ser nuestro ingreso cuando se producen 145 unidades. Ahora vamos a calcular nuestro ingreso cuando se producen 110 unidades. De igual manera que, de igual manera que en el anterior, lo que tenemos que hacer es sustituir la variable x, en este caso por este valor de 110. Vamos a sustituir entonces x elevado a la 3, pero en vez de x vamos a escribir 110 elevado a la 3. Ahora, más
5x, pero en vez de x vamos a escribir 110. 5, 110, menos 10, que esa es nuestra función de ingreso. Si metemos esto en la calculadora, recordemos que esto lo podemos meter fácilmente en la calculadora, el resultado nos daría 3.993.540. Y ahí tenemos, voy a ponerlo acá, separarlo acá con los puntitos de los millares, para identificar cuántos números tengo. Ok, ya entonces tengo el valor cuando el incremento es de 45, pero cuando la producción es de 145 y cuando la producción es 110. Para ver el incremento, tengo que hacer la resta en este orden. El ingreso, cuando es 145, recordemos que eso era 9.146.590. A eso tengo que restárselo, vamos a hacerlo diferente. Ya vimos, en este caso, que 145 es ese monto. El ingreso evaluado en 145. Entonces, el incremento en I va a ser, recordar que aquí era el ingreso evaluado en 145, que sería 9.146.590. Observen acá donde lo tenemos. Menos el ingreso evaluado en 110. Es decir, el ingreso evaluado en 110 es 3.993.540. Ya tenemos esa información, ya podemos borrar esta que tenemos acá abajo para poder hacer la resta. En este caso, entonces, al hacer la resta correspondiente, el resultado me estaría dando 5.153.050. Igual, podemos poner los puntos de los millares para guiarnos un poquito más. Con eso entonces tenemos que el incremento en el ingreso de los Vamos de nuevo. Puedo decir que el incremento en el ingreso, cuando se producía 110 unidades y se pasó a producir 145, fue de 5.153.050. Ese es nuestro incremento. Veamos que me pide el incremento de la utilidad. Vamos entonces a guardar este dato aquí arriba. Vamos a decir entonces que el incremento en I ya evaluado es 5.153.050. Que ese es el incremento en el ingreso. Muy bien, ahora, es decir, ya tenemos nuestro incremento en ingreso. Vamos a calcular entonces nuestro incremento en costos. Entonces, vamos a borrar la información que teníamos acá. Y recordemos que el incremento en costos iba a ser los costos evaluados en el segundo momento, es decir, 145. O en el aumento. Si podemos, ya sabemos que hay un aumento en el aumento. Luego, menos los costos evaluados en el primer momento o en la producción inicial. Podemos llamarlo así también, producción inicial, que serían 110. Por lo tanto, como vimos en el caso anterior con el incremento del ingreso, vamos a evaluar el costo primero en 145. Hacemos este proceso por aparte, luego evaluamos el costo en 110 unidades producidas, encontramos y luego hacemos lo que es la resta. Entonces, el costo, tenemos acá el costo. Recordar que es cambiar X por 145, sería 2X, pero en vez de X, 145 elevado a la 3, más X, pero en vez de X, 145 elevado a la 2, más 15. Este no tiene valor de X, entonces queda 15. Con el segundo caso me daría 2x a la 3, pero en vez de x vamos a escribir 110 elevado a la 3. Bien, más, igual, en vez de x vamos a escribir el valor que nos están dando, en este caso 110. Sería 110 elevado a la 2. Más 15. Muy bien, puedo meter esto en calculadora y pedir a la calculadora que me evalúe primero con 145 y luego con 110. Si hablamos con 145, el resultado me estaría dando 6.118.290. Ese sería el costo cuando se producen 145 unidades. Ahora, si se producen 110 unidades, el costo son de 2.674.115.
115. Ya tenemos el costo de 145 y de 110. Recordar que nuestro incremento o cambio en el costo era hacer la resta. Por lo tanto, puedo escribir aquí entonces que el incremento en el costo va a ser, primero el costo evaluado en 145. Ese dato lo tengo acá. Sería 6.118.290. Menos, porque es el menos de la fórmula del cambio, me dice que evaluado el costo en 110. El evaluado el costo en 110 me da 2 millones, perdón. Me daría 2.674.115. Entonces hay que hacer la resta. Vamos a volver acá para colocar el valor de la resta. Ya colocamos los valores, entonces hacemos nuestra resta y me estaría dando que el incremento en el costo sería de 3.444.175. Entonces esto fue lo que aumentó el costo si la producción aumentó de 110 a 145 unidades. Este fue el incremento en el costo. Entonces, de igual manera que el caso anterior, vamos a borrar acá. Y voy a escribir este dato, el incremento en el costo, acá. Porque al final me piden el incremento en la utilidad. Vamos a hacer uso de estos datos. 3.444.175. Esos son nuestros dos valores del incremento de lo que es el ingreso y lo que es el costo. Vamos a borrar acá. Entonces ya tenemos también lo que es el costo. Me falta nada más el incremento en la utilidad. Para encontrar el incremento en la utilidad puedo proceder de dos maneras, el cual es, a partir de la función de ingreso y de costo, puedo crear la función de utilidad. Recordemos que sería el ingreso menos el costo. Multiplicaría por los negativos, simplificaría expresiones semejantes y tendría la función de utilidad. Y evaluaría la utilidad en 110 y en 145. Caso similar como lo hicimos con lo que es el ingreso y el costo. Otra manera de encontrarlo es decir que el incremento en la utilidad va a ser igual a el incremento, vamos a corregir este delta, va a decir que el incremento en la utilidad va a ser igual al delta o al incremento en el ingreso menos el delta o el incremento del costo. Pero estos datos ya los tenía anteriormente. Entonces vean que este es el camino un poco más ligero. Si ya tenemos estos datos, ¿verdad? Claro está. Sería 5.153.050. Eso es el incremento en el ingreso. Menos el incremento en el costo sería de 3.444.175. Entonces, lo que nos queda es simplemente resolver esta resta. Aplicando esta resta, me quedaría 1.708.875. Por lo tanto, podría decir entonces que el incremento en la utilidad fue de 1.708.875. ¿Qué estamos diciendo acá? Ya que tenemos los datos y todos nuestros incrementos, podremos decir que si la producción de esta empresa pasó de 110 a 145, tuvo un incremento en el ingreso de 5.153.050. Y con ese mismo incremento, el costo aumentó 3.444.175. Podemos ver que el aumento en el ingreso fue mayor que el aumento en el costo. Por lo tanto, si hacemos el incremento en la utilidad o la ganancia, tenemos que, por haber aumentado de 110 a 145 unidades vendidas, la utilidad aumentó, o sea, incrementó 1.708.875. Y así es como podemos resolver este ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Muy bien, vamos con este otro ejemplo. Dice, la empresa Florentina S.A. elabora sillones. Mediante un estudio encontró que la utilidad en dólares está dada por la siguiente función. Y vemos donde dice U de X, la función de utilidad, está dada por 2x elevado a la 2 más 200x más 300. Donde X es la cantidad de artículos producidos y vendidos de la empresa. Actualmente se producen 100 unidades por semana.
Si valoran incrementar la producción en 10 unidades por semana, entonces lo que le pregunta es, determine el cambio en la utilidad de dicha empresa. Entonces ya leímos el problema, sabemos que me están hablando de lo que es el cambio, en este caso de utilidad. Entonces vamos a sacar la información importante de nuestro ejemplo. La primera información importante la tenemos acá, que es la función de utilidad. Tenemos que tener esa función, extraerla del problema y tenerla ahí entre los datos que vamos a utilizar. Otra cosa importante es que tenemos nuestro X1, que sería que producen 100 unidades. Ese es nuestro primer momento, las primeras 100 unidades. Nuestro segundo valor importante es que incrementa 10 unidades. Es decir, que el momento 2 o X2 va a ser 110, porque nuestro momento 1 era 100 y incrementaron 10, 100 más 10 serían 110. Sería nuestro valor de X2. ¿Qué es lo que nos pregunta el enunciado? Nos dice, determine el cambio en la utilidad. Observemos que solamente me dice, determine el cambio en la utilidad. Vamos a pasar a la pizarra a resolver este ejemplo. Tenemos nuestra utilidad, nuestro primer momento o X1 es 100, nuestro segundo momento o X2 es 110. Lo que me pide es el cambio en la utilidad. Recordemos que el cambio de la utilidad yo lo puedo determinar como la utilidad evaluada en X2 menos la utilidad evaluada en X1. Para poder encontrar entonces el incremento, el cambio, incremento o disminución de la utilidad, hay que evaluar la función de utilidad en nuestros valores de X. Entonces vamos a hacerlo por aparte. Nuestro segundo momento, X2 sería 110. Por lo tanto, de nuestra función original vamos a sustituir todo lo que sea en X por el valor de 110. Entonces va a ser igual a 2, X a la 2, pero recordemos que en lugar de X vamos a escribir 110. 110 elevado a la 2, más 200X. Pero recordemos que en vez de X vamos a escribir 110. 110 más 300. Este valor o esta expresión lo puedo meter en calculadora para determinar cuál es la utilidad para 110 unidades. En este caso, la utilidad para 110 unidades es 46.500. Muy bien, ya tenemos nuestro primer valor. Ahora vamos a calcular la utilidad cuando la producción es de 100, es decir, nuestro primer momento o en X1. De igual manera, 2x a la 2, pero en vez de escribir x voy a escribir 100 elevado a la 2 más 200x, pero en vez de escribir x voy a escribir 100, que era el valor que yo quería evaluar en este punto, más 300. De igual manera podemos meter esto en la calculadora y a la hora de calcularlo me va a dar 40.300. Vamos a arreglar ese cero. Recordarles que el enunciado indicaba que la utilidad estaba dada en dólares. Entonces podemos hablar con toda propiedad de que $40.300 y $46.500 es la utilidad cuando se produce en 110 y cuando se produce en 100. Entonces, siguiendo esta expresión, vamos a sustituir los valores. El incremento en la utilidad va a ser igual a evaluado en X2. Recordemos que X2 era 110, tenemos acá X2 igual a 110. Evaluamos la utilidad en 110 y me da 46.500 menos la utilidad evaluada en el X1. El X1 era 100, entonces sería la utilidad evaluada en 100, que esto me daría 40.300. Entonces, finalmente, para determinar el incremento o la disminución, es decir, el cambio en la utilidad, me basta con hacer esta resta, que sería de 6.200. Recordemos que lo que decía el enunciado es que son en dólares. Entonces, podríamos indicar entonces que para nuestro problema, el incremento que se produce en la utilidad cuando se producían primero 100 unidades y luego se aumentó a 110, o sea, se aumentaron 10 unidades, provocó un incremento de $6.200 en la utilidad. Observemos que es en la utilidad. Este incremento sucedió dado el incremento en lo que era la cantidad de unidades producidas y vendidas. Muy bien, estimado estudiante, esperamos que este video sobre incrementos o disminuciones de una variable haya sido de su utilidad.
De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.